hoy explicaremos qué es el feudalismo. Para eso tendremos que contextualizar cómo fue la transición de la antigüedad hasta la época feudal. Eso tiene que ver con la finalización del Imperio Romano de Occidente, ¿no, profesor? Exactamente. El Imperio Romano finaliza por dos motivos: problemas internos y la entrada masiva de distintos pueblos germánicos. Y luego de la caída del imperio, estos pueblos germánicos fundaron lo que se conoce como los reinos romano-germánicos. Entre los siglos V y VIII, estos reinos romano-germánicos se instalaron en la zona que antes ocupaba el Imperio Romano de Occidente. Algunos de ellos fueron destruidos por nuevas invasiones, como la de los musulmanes, hasta que finalmente se fundó el Imperio Carolingio, cuyo emperador más importante fue Carlomagno. Pero con la muerte de Carlomagno, el Imperio Carolingio se dividió y la monarquía comenzó a perder poder frente a los nobles a los que el rey les había ordenado defender un territorio. Esos nobles eran los señores feudales, ¿verdad? Claro, lo que sucedió es que con el tiempo, estos señores comenzaron a tener cada vez más derechos sobre los que vivían allí porque se apropiaron del poder político de esos territorios. Esto quiere decir que el señor tenía, por ejemplo, el derecho de juzgar si alguien se robaba algo, de decidir nuevos impuestos y de convocar ejércitos. Así surgió el feudalismo. Además, los señores armaron una serie de relaciones entre sí para defenderse y para mantener el control de la tierra, ya que la base de su economía era la servidumbre de los campesinos, que le tenían que entregar parte de su producción. La iglesia también era parte de este sistema, en especial a partir de los monasterios. Exacto, Santi. Los grandes monasterios fueron parte del feudalismo, porque recibían tierras de los señores y a su vez tomaban una parte de lo que producían los campesinos. También la iglesia generaba las ideas que ayudaban a consolidar al feudalismo. Toda esta gente vivía en el campo, pero ¿qué ocurría con las personas de las ciudades? Bien, luego de la caída del Imperio Romano, las ciudades fueron abandonadas y la mayoría de la población vivía en el campo porque había comenzado un proceso de ruralización. Recién a partir del siglo XI comenzó con las actividades comerciales un renacimiento urbano y la aparición de una nueva clase social, la burguesía. Profe, debe haber sido una época terrible para los campesinos. Así es, Aulis. Por eso estudiamos historia. Es importante conocerla para no repetirla. Hola, Lu. ¿Qué haces? Estaba leyendo la historia de Robin Hood. Ah, el que robaba a los ricos para darle a los pobres. Exacto, pero me confundo un poco porque hay nobles, obispos, caballeros, campesinos. En la época feudal, los bosques eran lugares donde los nobles iban a cazar y no querían que los campesinos entraran allí. Pero ellos necesitaban el bosque para obtener productos y por eso había tantos conflictos. Pero además es importante que comprendas que era una sociedad bastante desigual. Sí, en la cúspide, los señores feudales y abajo los campesinos. Muy bien, Lu. Aunque recuerda que entre los señores feudales había diferencias de jerarquía y que también estaba el poder de la iglesia. Sí, ese poder de la iglesia que estaba muy relacionado con la idea de la salvación. Por eso muchos nobles siguieron el mandato de la iglesia de ir a reconquistar Jerusalén. Y allí entiendo el comienzo de la historia de Robin Hood. Era un noble que volvía de las cruzadas.